A continuación vamos a conversar con dos expertos en el tema internacional. Paz Milet, académica del Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile. Gracias por estar con nosotros, Paz. Y Andrés Servín, presidente del think tank regional CRIES, doctor en Ciencias Políticas y autor de Eurasia y América Latina en un mundo multipolar. Muchas gracias, Andrés, por también acompañarnos acá en CNN Chile. Vamos a partir con lo más general. Vamos a partir con lo más general, con Paz. Primero, ¿qué te pareció esta cumbre, Paz? ¿Crees que era necesario este encuentro entre Biden y Putin? Y si crees que alguien salió fortalecido después de esta reunión. Yo creo que fue una reunión bastante interesante, más productiva de la expectativa inicial que yo tenía. Yo creo que Biden fue bastante inteligente de llegar después del encuentro con OTAN y con el G7, porque de alguna manera tenía un respaldo que no hubiera tenido si hubiera llegado directamente a Estados Unidos. Y hubo una serie de gestos que me parecieron importantes destacar. A nivel de discurso, por ejemplo, que Biden reconoció que Rusia es una potencia a nivel mundial, muy distinto de lo que planteaba un Obama, del que él fue vicepresidente, que hablaba de un poder regional de segunda línea. Y también las diferencias que se vieron respecto a ciertas conceptualidades como derechos humanos, que fue un tema central, y acuerdos que se desarrollaron en el marco de la ciberseguridad, más allá de otras perspectivas. ¿Y por qué me pareció interesante eso? Porque precisamente después del incidente de la elección en Estados Unidos, en Europa, por ejemplo, se conceptualiza a la democracia como una infraestructura crítica a ser afectada por la ciberseguridad. Y según Biden, cuando él hace la declaración ante la prensa, él dice: yo detallé 16 áreas que creo que pueden ser sensibles a ser atacadas por ciberseguridad, pero no hizo ninguna referencia a la democracia. Entonces, me pareció desde esa perspectiva, inicialmente en el marco general, que hubo cierto acercamiento a nivel conceptual y que sí hubo unas señales bastante más propicias de lo que yo pensaba. Andrés, ¿qué te pareció a ti la cumbre en Ginebra? Bueno, a mí me pareció muy constructiva, como lo expresaron ambos presidentes, antes y después, bueno, básicamente después de la reunión. Pero creo que es importante resaltar primero que se haya realizado la reunión. Ese es un gran paso en el sentido de restablecer el diálogo y la comunicación entre Rusia y Estados Unidos. Segundo, creo que tenían una agenda muy extensa. En realidad tenían planificado 5 horas divididas en las reuniones entre dos equipos, uno más restringido, otro más amplio. Al final se redujeron como a 3 horas y media. No sabemos exactamente todo lo que se trató en base a las dos conferencias, pero yo creo que la prioridad fue la estabilidad estratégica y el control de armas en primer lugar. En segundo lugar, lo que mencionaba Paz, el tema de ciberseguridad. Y después una serie de temas, digamos, vinculados a la agenda global que parecen relevantes. Hay uno que destaco porque sí lo mencionó tanto Biden como especialmente lo mencionó Putin, que es el tema del Ártico y cómo van a tratar justamente, debido al cambio climático, cómo cambia la situación geoestratégica y la importancia del canal o la ruta polar para poder acceder a ciertos mercados. Bueno, pero además creo que aparte de estos temas relevantes, lo segundo que me parece importante es que han llegado al acuerdo de restablecer, normalizar las relaciones diplomáticas. Volverán los dos embajadores a sus respectivas capitales en representación de sus respectivos países, y eso ya es un paso muy significativo en términos de establecer un canal permanente de diálogo y de comunicación. Sin embajadores eso solamente se reduce a que levanten el teléfono o que se encuentren los dos mandatarios. Entonces, esto creo que es muy importante. Y en tercer lugar, bueno, hay toda una serie de temas puntuales que quedaron en la agenda, algunos de carácter regional que tienen que ver con Ucrania, con Siria, con el pacto nuclear de Irán, y otros que asomaron con cierta delicadeza quizás, o por parte de los periodistas a veces sin ninguna delicadeza, que tenía que ver con el tema de democracia y de derechos humanos. Ahora, lo que me llamó mucho la atención fue el conocimiento de Biden sobre la historia de Rusia y la comprensión
que él transmitió de por qué Putin tenía que ser parte de un sistema centralizado en un país como Rusia, que eso era inevitable por la historia de Rusia, etcétera, etcétera. Entonces, yo creo que por ese lado había un signo de empatía en el intento de entender cómo funcionaba Putin, y creo que Biden se preparó muy bien. Y por el lado de Putin también había una actitud de comprensión, pero también un permanente juego especular. Es decir, si le preguntaban por los derechos humanos en Rusia, él decía, bueno, ¿y qué pasa con los derechos humanos en Estados Unidos? Si le preguntaban, por ejemplo, me preguntaron en un momento dado en otra entrevista sobre la reacción de Pompeo atacando a Biden. Bueno, es parte del juego democrático, pero eso no es tan fácilmente comprensible desde otra óptica en donde el sistema democrático funciona de otra manera. Bueno, en fin, yo creo que el saldo es altamente positivo por el restablecimiento de los canales de comunicación y la posibilidad de seguir avanzando. Ahora vamos a ver cómo esto se desarrolla en los campos que yo mencioné, tanto de la agenda global como de la agenda bilateral específica, ¿no? Sí, Paz, en ese sentido, acá el restablecimiento de relaciones obviamente es un punto positivo, van a volver los embajadores, pero hay un tema que puede tirar todo por tierra, que es el tema Alexei Navalny. Y de hecho lo dijo Biden, si le pasa algo en prisión, las consecuencias son devastadoras. ¿Cómo se puede avanzar en ese tema de la democracia, de los ataques a la oposición que tiene Vladimir Putin? Que claro, él se defendía que son temas internos en los que no se puede interferir Estados Unidos. ¿Cómo ves, cómo proyectas ese conflicto que hay entre las potencias? Yo creo que Biden cumplió con su expectativa y lo que tenía diseñado de cara a lo que decía Andrés, ¿no? Él se preparó para abordar desde la lógica de Putin esta entrevista, esta reunión, y le dio claras señales de lo que pasaría si había una acción mayor, si le pasaba algo a Navalny en prisión, diciendo que las consecuencias serían devastadoras. Pero él, además de eso, de este caso, abordó los casos de otros, ¿no es cierto?, prisioneros, y de hecho, según tengo entendido, se va a explorar la posibilidad de un intercambio de prisioneros. Biden dijo, yo he hablado sobre otras personas que además cumplen prisión allá, y he hecho referencia al tema de la oposición. Ahora Putin inmediatamente trató de comparar eso con la judicialización de los que protestaron el 6 de enero, en Washington, ¿no? Y los que irrumpieron en el Capitolio. Entonces, sin duda, creo que se ha dado un paso inicial, pero es un tema que va a tener que trabajarse con mucho tiempo, inicialmente hacia el intercambio de prisioneros, y yo creo que el tema de Navalny va a ser sujeto de una negociación mucho más profunda, porque cuando se le preguntó directamente a la prensa por ese caso, la respuesta de Putin fue que intencionalmente Navalny propició su detención volviendo a Rusia, y cuando dice él salió del país a hacerse un tratamiento y no informó adecuadamente y después volvió intempestivamente, no da cuenta, por ejemplo, que tuvo que salir hacia Alemania porque había sido envenenado. Entonces, es un tema que desde mi perspectiva da para muchísimo más trabajo conjunto y con la intervención de otros actores a nivel internacional. Sí se puede haber cierta apertura, como decía, ¿no es cierto?, en el intercambio de otros prisioneros. Andrés, sabemos que hoy en día China es el principal enemigo que tiene Estados Unidos en lo económico, en la influencia ideológica. ¿Por qué crees tú que Biden escogió a Putin como el principal líder en términos de enemigos para reunirse en esta cumbre? ¿Qué es lo que buscaba Biden finalmente? Bueno, primero hay un mensaje muy claro hacia sus socios europeos. Después de la reunión del G7 y de la OTAN, se reúne con Putin como para poner límites y contener cualquier tipo de acción de Rusia en relación a Europa y asegurarle a Europa que de todas maneras Estados Unidos lo va a respaldar. Ahí creo que hay un mensaje muy claro. Pero el segundo punto que asomas en la primera parte de la pregunta me parece particularmente relevante, y es que hay esa es mi impresión personal, pero hay una decisión de no seguir empujando
a Rusia a una convergencia estratégica todavía más cercana con China. Y creo que Biden en la conferencia de prensa fue el que mencionó a China y lo asomó de alguna manera, diciendo que, bueno, dándole como más espacio a Putin para poder tener una interlocución con Occidente y de esa manera no estar tan vinculado o atado a la relación con China. No nos olvidemos que además en todo este contexto juega un papel determinante la parte económica. 40% del comercio de Rusia va a la Unión Europea y para Rusia la Unión Europea es fundamental, no solamente por el Nord Stream 2, el gasoducto que va a comunicar con Alemania. Y todavía esa ecuación no se ha revertido a favor de un comercio más intensivo con China. Y a eso habría que agregar que también hay muchos signos de interrogación en cuanto a al entente, ese condominio entre China y Rusia en el ámbito euroasiático, particularmente por parte de algunos analistas y sectores políticos rusos. Paz, ¿cómo evalúas esta cumbre en comparación con las otras que ha tenido Putin? Ya ha conocido a 5 presidentes de Estados Unidos. Obviamente que la de Donald Trump ha sido la más particular por la postura que tuvo el republicano frente a Putin, pero ¿cómo evalúas en comparación a las cumbres que tuvo Barack Obama o George Bush? Bueno, más temprano fue con Bill Clinton, pero recién había llegado Putin al poder. ¿Crees que esta vez Estados Unidos o el presidente de Estados Unidos estaba mucho más preparado para enfrentar al líder del Kremlin? Yo creo, como decía Andrés, fue una cumbre bastante más constructiva. Porque frente a Putin él tenía un líder que estaba muy preparado. No hay que olvidar que Joe Biden estuvo 36 años en el Congreso y fue uno de los principales promotores en las áreas de relaciones internacionales, gran conocedor del escenario internacional. Después fue, ¿no es cierto?, vicepresidente, tuvo también como objetivo el trabajo en esa perspectiva. Y yo creo que es una persona con gran formación, el propio Putin lo reconoce. Y cuando habla de Trump dice que es bastante más como acelerado, ¿no? De alguna perspectiva, pero alguien que a él le genera confianza. Y desde la perspectiva de Biden, habla de que no hubo una situación de amistad, no tuvieron una relación cercana, pero sí de respeto. Yo creo que eso fue fundamental porque para Putin, a diferencia quizá de otros presidentes con los que estuvo al frente, Biden planteó un escenario de mucho respeto. Llegó muy preparado a esta reunión, llegó con cierto apoyo, como decía al inicio, y llegó muy claro respecto a las perspectivas que quería abordar y lo que quería alcanzar. Como plantea Andrés, y uno de los principales logros es la restitución de los embajadores, pero también la construcción de una agenda de futuro que puedan compartir ambos países. Sin duda con Trump había un acercamiento, pero Trump permanentemente también tenía que dar señales frente a las acusaciones de que Rusia había intervenido en la elección que lo había llevado al poder, ¿no es cierto? Obama inicialmente tuvo una relación muy difícil con Putin. Biden sabe que entra en una relación difícil, pero llega suficientemente preparado y Putin sabe que tiene un escenario no fácil a nivel internacional, que además le interesa mucho validarse, por ejemplo, en el ámbito internacional, lo que supone su vacuna, que adquiera proyección a nivel internacional y que Biden puede ser el puente para eso. Entonces, de alguna manera fue una condición de respeto mutuo, muy condicionada por el ámbito externo. Andrés, ¿qué te pareció el formato de esta cumbre, que hayan realizado conferencias separadas? ¿Cómo viste el funcionamiento de esta reunión? Bueno, desde el punto de vista interno, lo que sabemos es que, como decía, hubo 2 reuniones, una
digámoslo así, en petit comité entre los dos presidentes y sus respectivos ministros de Relaciones Exteriores o secretario de Estado, y después una más amplia para tratar una agenda más amplia. Pero lo interesante creo que fue la conferencia de prensa como se presentó. Primero, que hubo una decisión por parte de Biden en particular de que no hiciera una conferencia de prensa conjunta, y yo creo que ahí lo que estaba tratando de enviar Biden es un mensaje a su propia audiencia doméstica, en el sentido de decir, bueno, a diferencia de Trump, yo no me siento con Putin y no hablamos juntos. Y con eso le restó algo de luminaria a Putin. Pero el otro elemento curioso fue que en la conferencia de prensa de Putin participaron no solamente periodistas rusos, sino también periodistas de Occidente, hubo de Estados Unidos, de Inglaterra, de Canadá, a diferencia de lo que pasó con Biden, donde solamente se admitieron periodistas estadounidenses. Y eso creo que tiene que ver con la disposición o no de entrar en un pugilato indirecto entre los dos candidatos. Yo creo que Biden estaba evitando eso, y evitando, en consecuencia, preguntas sensibles por parte de periodistas rusos, y Putin no le tuvo miedo y sí contestó a su manera, desde luego, muchas de las preguntas bastante sensibles que le plantearon entre la agencia Bloomberg, una periodista canadiense, en fin, que justamente tocaba los temas de derechos humanos y de Navalny. Entonces yo creo que en términos de formato cada uno lo trató de manejar de tal manera de sacar el mayor provecho. Para Putin no era importante un mensaje de carácter político hacia su propia audiencia. El mensaje en sí estaba en el hecho de poder participar de igual a igual en una reunión con Biden. Y eso ya es suficiente como para tener una resonancia positiva en Rusia. Para Biden, en cambio, era importante mandar algunos mensajes claramente políticos en función de la polarización política en Estados Unidos a su audiencia en Estados Unidos. Y quisiera agregar una cosa importante que señaló Paz y me parece relevante. No solo Biden vino muy preparado, sino que aprovechó la reunión del G7 y de la OTAN para consultar con los líderes europeos que conocían a Putin sobre cómo actuar con él. Entonces tuvo una especie de coaching previo, además de todo lo que había leído y lo había preparado su propio equipo, que estaba muy bien preparado. Y eso me parece muy interesante porque muestra también una capacidad de apertura y de consulta con otros cuando necesita ayuda, de pedir ayuda, que marca una personalidad interesante y obviamente en las antípodas de la personalidad de Trump. Para terminar muy brevemente, Paz y Andrés, ¿cuál creen ustedes que es la línea roja que ya Estados Unidos no toleraría ya por parte de Rusia? Porque hemos visto ya interferencias directas en las elecciones, en 2 elecciones presidenciales, ataques cibernéticos, lo que ocurre en Ucrania, lo que ocurrió en la guerra civil de Siria, el último episodio con Bielorrusia. Parece que es el que atraviesa, el que cruza las líneas rojas que se interpone es Rusia, la Rusia de Putin. ¿Cuál es el límite que tiene Estados Unidos? ¿Cuál es la última línea en la que finalmente van a reaccionar de alguna forma contra Rusia? Paz. Bueno, yo creo que lo que planteó Biden le limitó, ¿no es cierto?, el accionar en el tema Navalny, ¿no? Le dijo las consecuencias pueden ser devastadoras. Y no solo contra Navalny, sino también contra la oposición en el tema. Más allá de lo que plantea Putin, de los límites de intervención en política interna, es el accionar que está generando en contra de la oposición lo que más resistencia está planteando a nivel internacional. Y, por supuesto, en los otros ámbitos hay una serie de marcos que, como dice Andrés, consensuó Biden con sus socios del G7, con los socios de la OTAN. Pero si uno ve lo que fue en esta reunión, hubo acuerdos, por ejemplo, en el ámbito nuclear, hubo preocupación por el tema de Siria, se abordó la temática muy relacionada con lo nuclear, lo de Irán, pero donde más firme se planteó Biden y donde más claramente le planteó límite fue en el tema del tratamiento de los opositores y específicamente el tema Navalny, que ahora llama la atención que Putin jamás se refirió a él por nombre, sino que habló del opositor, ¿no? Claro, nunca lo ha hecho. Andrés, la misma pregunta, muy breve.
Sí, Putin jamás mencionó a Navalny hasta en los momentos en que hacía conferencias de prensa en Rusia y le preguntaban por la situación de Navalny y él no lo mencionaba por nombre. Eso lo ha evitado sistemáticamente. Lo que pasa es que esto es parte de también una agenda doméstica para Putin muy importante. Tiene elecciones legislativas ahora en septiembre, está tratando de neutralizar o acotar toda forma de disidencia o de oposición bajo el pretexto de que muchos de esos disidentes opositores, incluyendo a Navalny, son terroristas y consecuentemente trata de colocar la situación de esta oposición como de extremistas que atentan contra el sistema, ¿no? Entonces, yo no sé si ahí hay un punto de fricción lo suficientemente importante entre Rusia y Estados Unidos. Yo creo que Biden hizo lo suyo, es decir, mandó el mensaje con respecto a derechos humanos y democracia, pero no sabemos si va a avanzar más allá. Yo creo que los puntos más duros van a ser en relación con cómo se van a negociar los acuerdos de ciberseguridad. Hay otros acuerdos que están relacionados con el START y el tratado relativo al arsenal nuclear, que se extiende también a la ciberseguridad y también a la posibilidad de cómo se va a desarrollar el armamento espacial. Ese es un tema particularmente sensible desde el punto de vista estratégico. Y la otra cosa son los temas puntuales regionales, como señalaba yo en la agenda. Es obvio que Putin jamás va a admitir ni va a aceptar y va a tener una actitud extremadamente proactiva, para llamarlo de alguna manera, si se plantea seriamente la posibilidad de que Ucrania se incorpore a la OTAN. Y yo creo que ese es un punto que no van a presionar desde Occidente para que se avance en ese sentido. Ahora, lo que sí va a haber seguramente es algún nuevo empujón para que los acuerdos de Minsk entre Ucrania y Rusia se puedan avanzar y eventualmente se llegue a algún diálogo con los separatistas de Lugansk y Donetsk. Eso veremos si se da. Claro. Después los otros temas más puntuales, bueno, no sé si me da tiempo, quizás en otra ocasión contaré sobre Irán, Afganistán y Siria. Sí, Andrés. Servín, muchas gracias por estar con nosotros. También Paz Millet, ya una más de la casa acá en Conexión Global. Que tengan una excelente noche. Muchas gracias por estar